Alma de Héroes, Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAC, Grupo 16, del curso Corrientes del Pensamiento Sociológico, Análisis Sociológico. La actuación. La película Alma de Héroe es el claro ejemplo que tenemos como el individuo por medio de la actuación transmite emociones negativas que durante 60 años y el conflicto armado en las selvas colombianas aún no termina. Los protagonistas como Miguel Tavares y Alexander Coe, dos jóvenes subtenientes, quienes recién graduados de la escuela militar tienen que enfrentar la dolorosa aventura de la guerra, la captura de Coe como rehén en una emboscada subversiva, cambia el rumbo de la vida de Tavares, quien recibe la orden de salir a apoyar a su compañero. De hecho, le impedirá cumplir la cita en la que le pedirá matrimonio a su novia, el manejo del poder de las fuerzas militares y como en la película se muestra, solo una versión. Es de estatus institucional engañar al público desviando la realidad de los soldados rasos y del doloroso reclutamiento forzado de campesinos por estas dos fuerzas militares. Cito, el recluta bisoño que se adapta al principio al protocolo del ejército a fin de evitar castigo físico y que eventualmente llega a cumplir las reglas con el objeto de no avergonzar a su organización y ser respetado por los oficiales y por los demás soldados. Goffman, 1997. Refusión y autenticidad, el reto de performance exitosa en sociedad compleja, proceso de actuación con escena perdida. Podemos observar cómo esa actuación dramática social crea una conciencia errónea en el público y la configura en un problema social que vivimos los colombianos llevando al público a una crítica constructiva en el desarrollo de la vida. Eso nos permite el análisis del conflicto armado, ya que Alma de Héroe, con su drama real y actuación en esos espacios dentro de una situación armada, nos da un momento reflexivo de organizar donde deberíamos ser capaces de evaluar, opinar, criticar o decidir sobre temas importantes para el futuro de nuestra sociedad que tenga una base humanística. Cito, la acción de la actuación debe empezar en tiempo real, en lugar en particular, con actores en particular, ante una audiencia real y sujeta a las limitaciones impuestas por los medios disponibles de producción simbólica y las influencias de poder social. Jeffer Alexander, 2005. Hablamos de idealización y nos referimos al porqué de nuestras acciones. Y es ahí cuando entra la influencia de nuestra cultura, el territorio, la jerga y la sociedad en la que vivimos. En esta película, Alma de Héroe se manifestaron varias actuaciones idealizadas entre cada uno de los personajes. La causa de las acciones idealizadas entre cada uno de los soldados era diferente. En la mayoría de las idealizaciones existía un sesgo de influencia por parte de su procedencia, y es que en la mayoría de las actuaciones idealizadas se reflejaba la educación y los valores morales de cada uno de los soldados. Se reflejaba el amor por su patria, por su trabajo y además echar al olvido lo que era poner en riesgo sus vidas. Un punto clave que capté de las actuaciones idealizadas en esta película, Alma de Hierro, fueron las diferentes ideologías, ideas y perspectivas que cada uno de ellos tenía, aunque tenían en común el mismo objetivo. En este punto, donde influye la idealización, es decir, las ideas que mueven a realizar sus acciones, un claro ejemplo de esta película fue en un escenario donde los soldados estaban en medio de la selva y se encontraron a un grupo de mujeres. En este punto hubo una manifestación y puntos de perspectiva diferentes, ya que un soldado dijo, deberíamos matarlas, mientras que su compañero dijo, no, hay que respetar la vida humana. Si hablamos de sus acciones, cada soldado intentaba dar lo mejor de sí mismo. Sus actuaciones eran admirables y dignos de ejemplos. Y como interrogaba Goffman,
¿Cómo podríamos mejorar o formarnos desde afuera hacia adentro? Y es que es el mismo impulso para mostrar al mundo un aspecto mejor o idealizado de nosotros mismos. Lo real y lo artificial. En esta película Alma de Héroe podemos observar la cantidad de escenas reales que aparentemente en su mayoría las eran. Eran ambientadas como si ocurrieran en la vida real, para que parezcan reales, y eran filmados cada vez más en el lugar de los hechos, especialmente escenas de combate entre los soldados y la guerrilla, acción de bombas y misiles inteligentes, escenas de conmoción de dos enamorados distanciados que también proyectaban la guerra cruda que atravesaban. Es aquí donde entre todas estas escenas juegan con las emociones de los televidentes. Por minutos, el espectador queda sumergido en los sonidos de los helicópteros, las balas, las bombas, los gritos de los soldados pidiendo ayuda, y se enfrentan a imágenes que huelen a muerte y miedo. Es que, como decía Alexander, si estamos condenados a vivir nuestras vidas en la era de la artificialidad, un mundo de representaciones reflejadas, mediadas y manipuladas al carácter construido de los símbolos, no nos hace menos reales. Y es que al ver este tipo de escenas reales nos impacta tanto porque se ven tan reales que pensamos que podría pasar la vida realidad. Es por eso que este tipo de imitaciones de la realidad, como decía Alexander, no las hace menos irreales, es al contrario. A continuación, mi compañera Yorlenis. Alma de Héroe muestra hechos reales. Gottman, en el concepto del mantenimiento del control expresivo, habla que tanto para lo teatral y la vida real se debe tener control con lo que se expresa en cada situación social en que nos encontremos. Manejar buen vocabulario, control de impulsos y demás factores que hagan que el mensaje que se quiera transmitir no sea malinterpretado. Mientras continuemos bajo el hechizo del autoconocimiento, no solo vivimos, sino actuamos, representamos el personaje que hemos elegido, como lo dice Gottman. Durante la película vemos que cada actor interpreta bien su rol. Sin embargo, en la actuación hay un soldado que no quiere ser soldado, pues se niega en disparar su arma, acto que genera desconfianza tanto para el protagonista como para los espectadores. Es ahí donde Gottman nos transmite que los roles son separados. En este momento podemos ser estudiantes, de igual manera, luego podemos ser empleados. Los roles que se deben asumir lo mejor posible para no ser víctimas de críticas y de rechazos. Por el contrario, Alexander, en el concepto de fusión del actor y el rol, habla sobre esa fusión que tiene el actor con el rol que está interpretando, donde lo transmitido convence a un público. Ahora bien, tanto en la película como en la vida real, vemos cómo se genera la fusión del rol de ser soldado y pertenecer a una institución que desde un principio inyecta ideales, normas y sobre todo la dictadura que éstas manejan para el control y ejecución de sus actividades. A raíz de todo lo transmitido se tiene esta fusión de la que Alexander habla. Se fusiona el rol de ser soldado con el rol de pertenecer a una institución como la del Ejército Nacional, donde se observa que todos esos actores dan su honor e incluso su vida para cumplir las obligaciones transmitidas por su institución. Un ejemplo claro en la política, cuando son votaciones, el candidato se fusiona con su rol político, convence a un pueblo y este termina siguiéndolo. Alma de Héroe. En esta película pude analizar ciertos conceptos que nos plantea Gottman y Alexander. Gottman nos habla acerca de la realización dramática, en la cual se transmiten actitudes de los autores expresadas en signos, los cuales le permiten al autor demostrar con claridad lo que de una u otra manera desean expresar. Esta película, estos conceptos se manifiestan desde el principio hasta el final, a través de las emociones, transmiten actitudes que representan cada uno de los signos expresivos, como lo es la angustia de perder el amor de su vida, el miedo de estar secuestrado, el desespero
de la familia al no saber de su hijo, la violencia y la ira que pues en cierto momento se siente, ya que el ejército pierde el poder como tal. Considero que los autores le transmiten de una manera natural al auditorio la realización dramática, ya que éstas tuvieron coherencia con sus gestos y con sus actitudes. Por ejemplo, con el subteniente Tavares, él debe escoger entre salvar la vida de su amigo o irse a la cita, cumplir la cita con su novia. Pues aquí se puede observar muchas emociones que él siente en el momento de una forma dramática, logrando desarrollar la tensión y manejando ciertas circunstancias de la conducta. Ahora bien, Alexander también en su texto nos muestra ciertos conceptos. Él nos habla de la nostalgia y nos habla de la contranostalgia. Esta se ve reflejada también por medio de un drama, el cual representa una acción simbólica. En la película podemos observar muchas escenas que ponen en práctica estos conceptos. Por ejemplo, de forma individual y de forma social también. Uno de esos ejemplos fue por lo menos la tragedia que vivió el ejército al perder muchos soldados en la guerra. Otra, pues, la misión de rescatar al subteniente Cohen y la nostalgia que sintió la familia cuando se enteró que, pues, su hijo estaba secuestrado. Y considero que la nostalgia más representativa, más impactante en la película fue la muerte del subteniente Tavares. Desde su inicio, la película Alma de Héroe se evidencia la fachada, la cual hace posible la actuación. Primero, la decoración, pistas de aterrizaje, aviones, helicópteros, armas de fuego, etc. Segundo, signos, saludos militares como llevar la mano derecha a la frente. Tercero, voz, se adapta el color y tono al ambiente militar. La fachada principal se presenta en la base militar de Tolemaida, donde se presenta como escenario lujosas habitaciones con decoro militar. El medio se transporta a lujosas casas amuebladas y con una decoración que permite el trasfondo para la actuación. Además, un centro médico. Luego se observa cómo el escenario se transporta a la selva, donde signos, dotación expresiva, se hacen primarios en la actuación. Se encuentran escenarios como campamentos, bases y uso de armas de fuego. Al final se presentan desfiles cívicos, cortejos fúnebres y un anillo que transmite complejas performance cultural. En la película Alma de Héroes muestra una realidad social vivida en Colombia, una guerra que lleva más de medio siglo. Muestra cómo los militares se enfrentan de manera colectiva a grupos que tienen una forma distinta de pensar y de actuar. Además, muestra la mezcla de los soldados en su cultura con una cultura militar colectiva. Me llama la atención cuando un soldado del Chocó muestra un poco de su cultura, manifestando que se le dificulta cumplir con la cultura militar por una mala experiencia de su infancia. Esto es superado y el soldado se adapta a la cultura militar.